me inspira, es como que sí, esto sí lo quiero hacer, quiero que me hagan sufrir, quiero que mi cerebro se me salga por los oídos, pero me gusta, ¿no? Entonces, claro, por ahí va la evolución. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más en Hablemos Tech. Mi nombre es Renzo Tincopa. Hoy ya nos acompaña Maybemar Hernández. Y pues es una entrevista con ella, vamos a conversar con ella el día de hoy. Ella es ingeniera de software también y trabaja con hardware y con inteligencia artificial. Entonces, pues es una persona espectacular. Nos conocimos haciendo talleres de impro también aquí en el Valle. De hecho, estamos una vez más en el Zorro de Arriba, en Urubamba. Y pues le invitamos para que comparta un poco de su historia, que es muy interesante, muy inspiradora, y para conocerla un poquito más. Entonces, ¿qué tal, Maybemar? Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. También me gusta poder compartir en vivo, como les estaba comentando, que siempre estoy en podcasts virtuales y ahora es chévere poder compartir así presencial, ¿no? Así que todo bien, muchas gracias por la invitación. Como ven, hoy ya tenemos un micrófono. Es parte de la dinámica, así como para movernos un poco y no estar solamente sentados. Y bueno, de hecho, ¿qué tal si comenzamos justamente por esa parte explicándonos un poco a qué te dedicas, ¿no? Que justo antes de empezar estábamos, bueno, ¿cómo te presentes? Como que mira, digamos ingeniería de software porque es como un poco más redondeado y de ahí lo explicamos, ¿no? Porque, o sea, lo último que me contaste que estabas haciendo era como pruebas para modelos de inteligencia artificial, ¿verdad? Que está, en verdad me parece súper, súper interesante. Entonces, cuéntanos un poquito a qué te dedicas el día de hoy, qué estás haciendo. Bueno, creo que mi principal experiencia ha sido en el área de sistemas de pruebas de hardware. Es un mundo, digamos, donde se integra la ingeniería de software con también conocimientos de ingeniería electrónica. Y allí, bueno, es lo que he desarrollado durante más tiempo. He hecho aplicaciones navales, aplicaciones industriales, estos sistemas de pruebas de hardware, y sí, finalmente decidí tomarme un break, ¿no? de mi último puesto en esta área, y pues llegué a esto de ser como una especie de QA para entrenar a la inteligencia artificial para que programe, ¿no? Que básicamente es ayudar a la inteligencia artificial a programar mejor. Y estoy como una capa que sería Quality Assurance de ese código. Ahora, no sé si quieres ir más a detalle en cada una de estas etapas, porque la verdad es que he tenido la oportunidad de cambiar de área varias veces, de explorar distintas áreas. Entonces, digamos, yo soy físico, después hice ingeniería electrónica, después, como te comenté, después hice embebidos, sistemas de pruebas hardware, sistemas industriales navales, hasta ahorita. Entonces, han habido un montón de cambios, ¿no? Así que ahí para desarrollar. O sea, en verdad me gustaría conocer un poco cómo ha sido este viaje, ¿no? Realmente es muy chévere. No sé, yo no... Esto es muy loco porque, claro, cuando uno está en el cole, dice, no sé, quiero hacer robótica, ¿no? Ingeniería en sistemas o páginas web, ¿no? Que también en ese entonces era el boom, ¿no? Un montón de gente aprendió a hacer eso. Este... Pero creo que nadie cuando salió del cole iba a estudiar una carrera dijo, yo quiero trabajar con inteligencia artificial. No, nadie estaba hablando de eso, ¿no? Y también creo que sería muy chévere conocer cómo has llegado, o sea, desde el proceso de comenzar a estudiar o la carrera que pensaste que ibas a estudiar al día de hoy, porque los cambios son importantes, ¿no? Y a veces uno piensa que va a estudiar una carrera para dedicarse únicamente a eso, y pues por lo menos al día de hoy, y sobre todo tal vez más hoy que cuando nosotros estábamos estudiando, eso ya no es así, ¿no? Uno realmente empieza en algo y comienza como a hacer pared, ¿no? Va de aquí para allá, de aquí para allá, hasta que incluso tú misma, ¿no? Te encontraste en este mundo de, del software, de las pruebas, ¿no? De ver que funcionen, la calidad, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué, cuando saliste del cole, ¿qué querías estudiar y cómo es que llegaste al final a hacer pruebas de inteligencia artificial? A ver, lo que pasa es que yo, cuando me tocó decidir qué quería estudiar, yo estaba bastante joven, y en ese momento me apasionaba bastante la física. Yo quería entender el universo, quería ver cómo funcionaban las cosas. Entonces dije, ok, voy a estudiar física. Afortunadamente pude estudiar en la universidad. Me encantó la carrera, o sea, de verdad que disfruté mucho haber estudiado física. Aprendí muchas cosas, la gente es maravillosa. Pero cuando ya estaba como en el noveno semestre de la carrera,
que ya había visto asignaturas como electrónica, me empecé a ir por el área de instrumentación dentro de la física y me di cuenta así como que, oye, quizás no me veo ejerciendo como físico, o sea, no encontraba como un área de la física donde yo dijera, esto es lo que quiero trabajar, porque una cosa era estudiar física y otra cosa era, cuando me gradúe, cuáles son mis opciones. Entonces como que ninguna opción me encantaba realmente. Entonces, pero había encontrado una pequeña chispa de pasión en la instrumentación y en la electrónica. Entonces me gradué de física y bueno, digo, voy a hacer un doctorado en instrumentación. Realmente hice un semestre de ese doctorado, no me gustó, así que dije, bueno, voy a hacer una maestría en ingeniería electrónica. O sea, me retiré del doctorado en instrumentación. Todos los profesores así como que, ¿cómo te vas a salir? ¿Cómo nos abandonas? Y yo, no quiero hacer esto. Y empecé a hacer una maestría en ingeniería electrónica. Pero yo como en mi tesis de pregrado había hecho toda una investigación. Imagínate, me puse a programar microcontroladores en Assembler, en lenguaje ensamblador. Tenía todo el código de mi tesis, estaba en lenguaje ensamblador. Lástima que no tengo ese código porque imagínate, eso fue hace 15 años, ¿no? Entonces obviamente no lo tengo, pero y tuve toda esa aventura con la parte de sistemas embebidos en mi tesis. Y ahí entonces empecé a trabajar también en una empresa de sistemas embebidos. Entonces estaba haciendo como que las dos cosas. Estaba haciendo mi maestría y estaba haciendo esta parte de sistemas embebidos. Y básicamente empecé a tener este conocimiento como más práctico, más aplicado y me empezó a gustar. Este trabajo de sistemas embebidos como que lo dejé y después me fui al tema con mi maestría y ahí estuve más como que experiencia en el área académica, ¿no? Empecé a dar clases en la universidad, de ingeniería electrónica, estaba en los laboratorios, fue una experiencia muy bonita y ahí como que las cosas fueron evolucionando y fueron cambiando hasta llegar, digamos, a dedicarme principalmente a ingeniería de software. Pero yo creo que mi pasión está en las dos cosas, ¿no? En la integración del software con el hardware. Claro. Creo que eso es lo que realmente a mí como que me inspira. Es como que sí, esto sí lo quiero hacer. Quiero que me hagan sufrir, quiero que mi cerebro se me salga por los oídos, pero me gusta, ¿no? Entonces, claro, por ahí va la evolución. Qué bacán y sobre todo porque por lo menos, bueno, a diferencia de Maybemar, yo en el mundo de tecnología tengo 3, 4 años máximo, ¿no? Ya otro día les contaré yo mi historia. Pero cuando yo comencé justamente a aprender programación, de hecho, sí, de paso yo tengo 34 o 35 años, yo comencé a programar como mis 32. Pero todo era software, o sea, todo era software. De hecho, qué chévere, creo que es la primera persona con la que converso que también hace aplicaciones en hardware, ¿no? En sistemas, en chips, que ve toda esta parte electrónica, ¿no? Yo tengo un Raspberry Pi con el que me divierto de vez en cuando. Y bueno, un primer lenguaje que yo aprendí también fue Python. Y de hecho, hoy en día, justamente, por ejemplo, me gusta Rust porque es más aplicable como a hardware, ¿no? Y uso de memoria, ese tipo de cosas. Como pues yo comencé a programar hace muy poco, tuve la dicha de jamás haber visto Assembler en mi vida. Que he escuchado, me corrigen por favor, pero que es mucho una relación odio-odio hacia ese lenguaje. Mis respetos a las personas, por favor, Maybemar. Qué honor poder haber visto que incluso hiciste una tesis de Assembler. Qué orgullo, no qué increíble. Orgullosa de eso. que en verdad muy genial, ¿no? Pero qué chévere, en verdad. En verdad, al final, programar no todo es páginas web, ¿no? Tal vez un poco de lo que hablamos aquí justamente es eso, pero son más cosas, ¿no? Y sobre todo, pues hoy en día lo que haces es no solamente ver el modelo de inteligencia artificial cómo funciona, sino también cuántos recursos utilizan, ¿no? O sea, cómo que funcionen lo mejor posible, pero también de la manera más eficiente en temas de poder y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hablemos un poco del elefante en la habitación, ¿no? Porque no es misterio para nadie que uno, al ser mujer, pues tiene otros retos, no solamente de ser muy inteligente o muy capaz o muy hábil. ¿Tuviste tú alguna vez algún problema o sentiste que
la gente en tu equipo o que estaba en tu camino te ponía trabas por preconceptos de ellos al tú ser mujer? ¿O realmente como tuviste el camino, no sé si la palabra es fácil, pero digamos, no fue lo que sentiste? Bueno, yo ahí tengo mis historias, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, en la Escuela de Física, sí está súper marcado el machismo, ¿no? O sea, es que ahí, no es que tengo que inventar mis historias porque los profesores decían directamente, tranquilos que las muchachas no lo van a lograr o no lo van a hacer o se van a retirar. O sea, incluso había un profesor que decía que a los 25 cuando tuviéramos hijos nos íbamos a poner brutas y ya no íbamos a responder correctamente. Y eso a mí, te lo juro, me marcó porque yo estuve ansiosa hasta que cumplí 25 y dije, de verdad, ¿será que me...? O sea, una parte de mí decía, obviamente no va a suceder, y otra parte de mí estaba, ¿será verdad? O sea, sobre todo allí fue difícil. Pero yo siento que a medida que fue avanzando y que fui haciendo, decidí ignorar básicamente todas esas cosas y no me enfoqué en eso, sino nada, voy a hacer mi trabajo, voy a hacerlo bien. Y siento que la gente, mis compañeros, hombres, mujeres, siempre me han respetado mucho, ¿no? Y eso lo aprecio, así que bueno, en los últimos años no puedo hablar de que haya yo sentido algún tipo de discriminación. Lo que sí pasa y lo que sí observo, ¿no? Es que obviamente estamos en un área donde hay poca presencia de mujeres, ¿no? Muy poca. Y quizás, claro, cuando la gente habla de su equipo, de quién hizo las tareas, casi siempre se espera, ¿no? Que sea un hombre. Y a veces sí he notado como que un poquito la sorpresa de que Maybemar se conectaba en la videoconferencia, era una mujer. Sobre todo en la parte cuando yo brindaba soporte de hardware, porque también dentro de mis funciones hace muchos años también me tocaba dar de soporte para los equipos, para los software, etcétera. Y pues muchas veces la gente tú veías como que, wow, ¿no? O sea, es una chica, ¿no? Todo este rato. Y claro, tú intercambias correos con Maybemar, pero Maybemar en otros países no necesariamente es un nombre Claro. femenino, ¿no? Claro. Entonces tú notabas un poco esa sorpresa, pero fue lindo porque esa sorpresa siempre vino con respeto. Claro. Y claro, yo te comento lo de la Facultad de Ciencias porque sí era así, pero yo quiero pensar que ellos han mejorado, han cambiado, que ya no es el caso y que pues ya han entendido que las mujeres pues también tenemos derecho y tenemos nuestros espacios y tenemos la inteligencia sobre todo y la capacidad para hacerlo, ¿no? Que es lo más importante. Pero sí he disfrutado mucho, sé que estoy en un ambiente de súper testosterona, masculino, y en la parte de hardware peor, o sea, en la parte de hardware yo di soporte 100 veces y una sola vez di soporte a una mujer, por así decirlo, ¿no? En todo el mundo, o sea, a nivel mundial, porque esa empresa vendía a todo el mundo. Entonces sí, pero yo lo he tomado siempre como inspiración, o sea, yo soy rebelde, yo soy como que yo lo voy a hacer, o sea, no importa que me digan, lo ignoro todo. Entonces sí, yo creo que ese sería mi consejo, o sea, alguna chica acá en la comunidad, si les toca, si les llega a pasar, ustedes siempre traten de demostrar, ¿no? Cuáles son sus capacidades. Quizás uno no debería estar por ahí diciendo, no, yo sí puedo, sí te lo muestro, pero bueno, a veces nos toca y bueno, hay que hacerlo y ya, ¿sabes? No voy a hacerme menos solo porque un hombre cree que yo no puedo, o otra persona, un hombre, mujer, perro, lo que sea. Entonces, esa ha sido mi experiencia y no me ha marcado tanto, salvo ese pequeño trauma de los 25. Por favor, alguien si puede hacer un estudio o hablar con ChatGPT para confirmarnos si hay algo afecta o no, ¿no? Sí, o sea, en verdad está terrible, ¿no? Yo dejé de defender a mi género ya hace muchos años. No me voy así, no. Pucha, yo tuve la suerte de tener una mamá extremadamente feminista, ¿no? Ella alguna vez me confesó que ella tuvo que ir al psicólogo para que yo no tenga problemas de autoestima por yo ser hombre, porque pues ella era extremadamente feminista, ¿no? O sea, no quería, digamos, voltear la tortilla, ¿no? Y sí, pues, el ambiente generalmente es de hombres. Yo en verdad creo que son varios factores, no tanto por mujeres que sean no, o sea, por un tema como de interés, ¿no? A veces una mujer puede ser muy buena o entender muy bien, tener muchas capacidades para trabajar en un ambiente de tecnología, hardware o software, pero hay un montón de cosas a su alrededor que hacen eso, ¿no? Que dicen como que, pero ¿para qué, no? Si tú puedes hacer eso, si tú puedes hacer lo otro.
o incluso ese temor de estar en un ambiente con mucha testosterona, ¿no? También, o sea, son varias cosas que influyen. Y pues sí, yo creo que terribles profesores hay de un montón de formas, ¿no? Eso de la edad la he escuchado también para otros campos también. Es una cosa terrible. Generalmente los profesores de generaciones más antiguas, ¿no? Sí. Al revés la pregunta, ¿encontraste, o sea, tuviste algún referente femenino que fuera así como si ella puede, yo también, o si ella está ahí, yo también? De hecho, es muy bonito porque hoy en día incluso sabemos que la primera programadora fue programadora, ¿no? Fue una programadora mujer, ¿no? Entonces, no sé, algunos referentes o gente incluso ya que recuerdes en tu camino, va en dos partes, un referente femenino como que te haya dicho, va, sí, sí puedo, y gente que recuerdas que realmente te dio mucho la mano, ¿no? Durante tu carrera. Sí, hay referentes femeninos que me han inspirado un montón. A ver, sobre todo, primero fue en la maestría, ¿no? Yo ya estaba haciendo investigación en el área de telecomunicaciones y de comunicaciones ópticas, y la jefa del grupo era una mujer. Y esa mujer sacaba lo mejor de todo el mundo. O sea, ella era como que tú vas a hacer investigación, tú vas a hacer, todos investiguen, todos 7 papers, ¿no? Para todo el mundo haciendo papers y tal. Y siempre me encantaba su chispa, su inteligencia, y que nos diera esa motivación como grupo de investigación. Entonces era súper lindo porque creo que éramos uno de los grupos que más producía investigación, y en parte, muy buena parte era ella, ¿no? Era ese rol de ese liderazgo que era súper inspirador, una mujer muy inteligente, muy capaz. Se llama Mónica Huerta, y siempre la veo como un referente así súper fuerte. Durante mis estudios de física, obviamente me inspiraba también en las profesoras que también hubo en mi camino, que eran muy buenas, había mujeres muy, muy buenas, y están estos referentes obviamente como Marie Curie, ¿no? Que para mí era así como que wow, ¿no? Una mujer que dentro de un contexto muy complicado, muy machista, logró ganarse 2 premios Nobel, ¿no? O sea, oye, así como que si ya lo pudo hacer hace 200 años, yo no puedo dejar que un profesor que me diga que soy mujer, o sea, me quite mis posibilidades y mis ganas de hacer las cosas. Y finalmente, en la parte de sistemas de pruebas de hardware, yo trabajaba con un lenguaje de programación gráfico que se llama LabVIEW, y hay una referente que para mí es súper importante, que es Fabiola de la Cueva, que ella, bueno, hizo su propio framework de LabVIEW, que es un framework súper bueno para usarlo, simplifica la vida enormemente, y ella es una referente, o sea, ha escrito libros. Cada vez que ella habla de LabVIEW es una persona que tiene muchísimo conocimiento del tema, tiene muchísimo conocimiento de la parte de hardware, o sea, de software y de hardware, es como súper completa. Yo digo, ok, ella ha sido mi referente profesional en este punto también, ¿no? Un poco más en la parte de hardware. Y obvio, uno siempre se va que sí, a Ada Lovelace, las chicas de ENIAC, ¿no? Que obviamente son todas una inspiración, pero de cerca esas han sido mi referente y mi apoyo también, de esas que sí puedo sentir que están cerca. Y ahora en la parte de creación de contenido, he conocido un montón de creadoras de contenido de tecnología súper talentosas, con muchas habilidades en muchas áreas diversas, y siempre las veo y digo, ok, me inspiran a seguir creciendo y a seguir haciendo y a seguir creando. Sí, en verdad es bien chévere. Yo felizmente también he tenido la oportunidad de conocer y de trabajar con otras personas dedicadas al software que son mujeres, ¿no? Y de hecho sí, yo sí siento que poquito a poquito va como equilibrándose un poco la balanza, ¿no? Que para mí eso es bastante importante. A veces el camino no tiene que ser como así directo, pero que se vayan animando, que vayan encontrando los caminos, que todo el mundo encuentre referentes. Yo estoy seguro que igual, así como tú has tenido tus referentes, tú vas a ser para otras muchas mujeres, ¿no? Y eso también es bacán, es importante. Eso es lo lindo también de meterse como a lugares donde otras personas no han ido, ¿no? Y aunque cueste un poco, pues porque es como abrir con machete la senda, y dejas camino y esa sensación de que si ella puede, yo también, ¿no? Ahora, bueno, algo que compartimos es que los dos somos papás. ¿Cambió mucho el tema de la carrera cuando nació tu hija? ¿Cómo lo manejaste al principio? ¿Fue fácil, difícil, nuevo? ¿Nos quieres compartir un poquito?
Bueno, yo siempre digo que la maternidad, yo he estudiado física, aprobé mecánica cuántica, pero la maternidad no se compara, es lo más difícil que he hecho en mi vida. Y sí hay cambios significativos, ¿no? Y es un tema social principalmente, porque las estructuras o digamos los sistemas no están hechos para que una mujer que sea madre realmente pueda trabajar full time, ¿no? No es tan fácil, sobre todo si una mujer está sola. ¿Qué pasa, no? Por ejemplo, en mi caso particular, cuando emigré a Perú, me acuerdo que mi hija tenía 3 años y yo obviamente hacía trabajo como freelance, pero necesitaba ya como que un trabajo más estable. Y era súper difícil para mí porque tenía que trabajar de 9 a 6, pero en la guardería entraba la niña a las 9 y salía a las 5. Entonces yo tenía que hacer como que tenía que llegar al trabajo desde el inicio, decir, oye, voy a llegar un poco más tarde y me tengo que ir un poco más temprano simplemente porque no tengo cómo dejar y buscar a mi hija, o sea, y toda esa logística, te lo juro que yo corría, sudaba para poder lograrlo, para poder cumplir con mi trabajo. Y en mi caso, que en esos primeros meses que yo estuve acá en Perú, era un trabajo en la parte, digamos, industrial, ¿no? Implicaba ir de repente a planta, fábrica, moverse súper lejos. Y para mí era una angustia, ¿no? Como que estoy súper lejos de mi hija. Si le pasa algo para llegar, no sé, Villa María del Triunfo, a San Miguel, o sea, ¿cómo hago, no? Entonces sí, fue bastante estresante. Luego tuve la dicha de entrar a un trabajo remoto. O sea, yo trabajo remoto de hace más de, creo que 8 o 9 años. A mí no fue en el caso de la pandemia, sino que conseguí esto antes, esta oportunidad. Y para mí eso fue como que salvavidas, en el sentido de que me daba tiempo de poder encargarme de mi hija. Igual era súper agotador, ¿no? Pero sentía que lo podía hacer de una forma un poco más organizada porque estaba eso ahí. Y eso es mundial. Yo creo que esa falta de organización con respecto a que no tenga hijos es mundial. Porque yo tuve la dicha de que me ofrecieron algunos trabajos internacionales y una de las cosas que yo evaluaba y preguntaba, pero yo tengo mi hija, yo estoy sola, no sé, en Suecia, ¿cómo hago con mi hija? O sea, ¿dónde la puedo dejar? ¿Cuánto dura el colegio? ¿Cómo la puedo recoger? Y la respuesta a eso nunca era así como que muy satisfactoria, ¿no? Siempre era así como que, sí, pero los colegios, déjala en el colegio ya. ¿A qué hora termina el colegio? A las 3. ¿A qué hora termino yo? A las 5. Claro. ¿Qué pasa en esas 2 horas? ¿Qué hago? O sea, explícame. Y nunca me daban como una respuesta que yo pudiera decir, sí, me puedo ir a Suecia a trabajar con ustedes porque ya sé que tengo todo organizado, ¿no? Y eso me hizo de alguna manera rechazar oportunidades que hubiesen sido importantes y que yo creo que cualquier persona sin esa responsabilidad hubiese amado tomar esas oportunidades, ¿no? Que yo tuve que rechazar. Entonces sí afecta. Y es el tema social, como te digo, de no estar realmente preparados para que una persona sola pueda gestionar su vida con sus hijos y su trabajo. No es tan fácil. Entonces siento que eso es algo que tenemos que mejorar a nivel mundial para poder realmente ser diversos y hablar realmente de inclusión. Porque ¿cómo incluyes a las mujeres o a las personas que tienen hijos si no creas un sistema inclusivo, ¿no? Entonces ahí estamos fallando para incluir, y claro, sé que la mayoría de las veces hay algunos casos como el tuyo, pero la mayoría de las veces las que estamos solas con hijos son las mujeres. El 99% es así. Entonces, ¿cómo incluyes a las mujeres en un mercado si no estás considerando algo tan importante como que qué hacen con sus hijos? Entonces sí es limitativo, desafortunadamente, sí influye. Sí, en verdad, o sea, hasta cierto punto igual entiendo, ¿no? Yo también soy papá soltero, al final del día, pues, por muchos años fuimos mi hija y yo, y caí en las mismas preguntas, en las mismas situaciones, ¿no? O sea, porque igual, al final el tema son los niños, ¿no? Ahí sí ya no importa si tú eres hombre o mujer, es justamente el horario con los niños, ¿no? Porque al final todo el mundo trabaja a la misma hora. La profesora entra a trabajar a las 8:30 y tú también. Entonces, ¿cómo haríamos? Claro, ¿no? Y todavía no teletransportamos, ¿no? Ojalá algún día inventes la teletransportación, sería espectacular, pero de momento no es así, ¿no? Entonces, claro, son preguntas y en eso sí estoy muy de acuerdo contigo.
ya no solamente el trabajo, ¿no? Hay gente que piensa que esto es un poco broma, ¿no? Pero a veces tus amigos cambian cuando tienes hijos, ¿no? Y no porque ellos no quieran dejar de ser tus amigos o tú no quieras dejar de ser amigo de ellos, ¿no? Simplemente son no sé, hay cosas que simplemente se comienzan a dar sin uno darse cuenta, ¿no? Entonces, sí, es verdad que poquito a poquito tenemos que encontrar esa forma en la que podamos seguir trabajando, porque igual todo el mundo quiere producir, todo el mundo quiere colaborar, quiere ser parte de estas experiencias, quiere tomarlas, ¿no? Y bueno, felizmente hay trabajos que sí, al día de hoy son un poco más flexibles, entienden las situaciones. Eso también demuestra cómo te valoran a ti, ¿no? Porque dicen, bueno, o sea, tú cumples con nosotros también cumplimos contigo, vamos viendo. Y así como la tuya, también he conocido algunas otras historias muy chéveres donde justamente los trabajos, ¿no? Tienen esta capacidad de diálogo y encuentran ese punto medio donde todo el mundo puede ganar y todo el mundo está satisfecho con lo que recibe, ¿no? En verdad está bien, bien bacán. Y entonces el trabajo remoto, que a mucha gente le costó un montón y le fue difícil cuando fueron obligados a hacerlo el 2020, ¿no? Después de 8 años de trabajo remoto, ¿qué tips o qué has descubierto tú que funcionan? Yo te voy a decir la verdad, pues yo estaba trabajando remoto, yo estaba con mi hija y en ese entonces además vivía con una prima y su hija, ¿no? Mi sobrina. Y pues como yo trabajaba remoto me quedaba con las 2 niñas en la casa. Y te juro que este programa Bluey, que es re famoso por todos lados, me dio un montón de pautas de cómo poder ser parte del juego que tenían las 2 niñas en la sala mientras yo seguía trabajando, ¿no? Entonces ese tipo de ir por mi lado, ¿no? Porque no sé, ellas jugaban como al aeropuerto y que se iban de viaje. Entonces yo estaba con la computadora y yo era el que vendía los pasajes, ¿no? Entonces yo trabajaba igual así en la computadora haciendo lo que tenía que hacer y ellas a veces venían y me pedían los pasajes, entonces era el counter, ¿no? Era el counter. Pero no sé, ¿qué nos recomendarías o qué cosas has descubierto que funcionan, ¿no? Y que ahorita que están justo en eso del si remoto no o híbrido, ese tipo de cosas. Bueno, yo obviamente soy fan del trabajo remoto porque es como que lo que he hecho por más tiempo, ¿no? O sea, y me encanta tener esas posibilidades, pero lo que sí hice Rápido, Mike. Estamos filmando. No puedes quedar. Okay. ¿Dónde estábamos? Trabajo remoto. A ver, siempre es un principio. Sí, bueno, yo soy fan del trabajo remoto, obviamente porque me permite esa flexibilidad, ¿no? Que quiero, o sea, de poder moverme, de poder estar con mi hija, buscarla al colegio, llevarla si necesito. Y pues yo creo que lo más importante que aprendí es que mi casa seguía siendo mi oficina. A veces no era tan marcada la diferencia, porque obviamente en ese momento no tenía las posibilidades, no sé, de tener un departamento de muchas habitaciones y convertir una habitación en mi oficina, así que yo también trabajaba en la sala y era súper difícil mientras trataba de hacer todo, ¿no? Mientras trataba de adaptarme a, ok, voy a cocinar, voy a buscar a la niña, voy a llevarlo y a veces era como que, ajá, y el trabajo como que quedaba un poco desplazado por eso, hasta que me dije a mí misma tienes que organizarte mejor y tienes que entender que así tu casa se esté cayendo, se esté incendiando, tú estás trabajando, o sea, y tienes un horario, cumple tu horario. A mí no me exigían como tal en ese momento un horario, pero yo me lo autoestablecí porque si no simplemente no iba a ser productiva. Entonces yo como que, ok, me pongo este horario, creo un espacio donde yo voy a trabajar exclusivamente, un espacio aparte para dormir, porque a veces se me mezclaban como que las dos cosas. Y básicamente aprender a trabajar remoto se convirtió en aprender a crear límites y a establecer disciplina. Y lo de los límites es súper importante porque como yo trabajaba para esta empresa, una empresa suiza, teníamos una diferencia de uso horarios. Y además esta empresa trabajaba con personas de Japón, Corea, Alemania, Sudamérica, y me encontré a veces en una situación donde estaba trabajando como en todos los usos horarios, ¿no? De repente me paraba a las 3 de la mañana y veía que tenía un mensaje, me estresaba, me levantaba, y entonces después no dormía y después estaba hasta las 9 de la noche porque estaba con la gente de USA, ¿no? Y entonces
empezó a ser desastroso. Y ahí empecé a poner límites. Y ahí fue donde puse un horario, miren, antes de las 9 hora Perú, a mí no me consigue nadie. Y después de las 7 tampoco, o sea, no me consigue, no existo. Y poner esos límites creo que fue lo más sano que pude hacer. Y también decir como que, oye, tengo que encontrar espacios para poder trabajar dentro de mi casa, que no esté todo mezclado, que no esté en mi habitación. Y así me fue organizando hasta que ya el trabajo remoto se ha convertido en el trabajo normal para mí, ¿no? O sea, como que más bien el presencial fue el que nunca existió en mi carrera. Entonces, esos serían mis tips, ¿no? Poner límites y organizarse súper bien y buscar estos espacios dentro de tu casa para que realmente puedas dedicarte al trabajo remoto. Y con mi hija, bueno, ella ha aprendido que pues mamá está trabajando y que hay cosas que no, digamos, como que tiene que respetarme también ella, esos límites, ¿no? De que estoy en casa y ya me ve ahí sentada, ya sabe que está ahí pero está trabajando y que tiene que respetar también esa función. Entonces, se ha logrado con esfuerzo, pero se logra. Sí, en verdad es la disciplina, ¿no? Sí. Porque cuando tú estás en una oficina, la disciplina te la pone otro, ¿no? Te están mirando qué haces, ¿no? Es otro ambiente, pero como tú estás en tu casa y dices, aquí nadie me ve, ¿no? Pero como dices, tú misma te ves. Entonces, pues es complicado, ¿no? Pero una vez que lo dominas, de hecho, incluso te ayuda para otras cosas, ¿no? Y sí, o sea, para mí es lo mismo. Y bueno, a mí un poco para lo que nos ayuda también con mi hija es que el horario está escrito en la pared, pues, ¿no? Entonces ella tiene el reloj del horario y también sabe perfectamente que yo estoy ahí en la casa con ella, pero que hasta cierta hora estoy ocupado y pues la prioridad en ese momento es otra, ¿no? Entonces sí, en verdad yo también estoy de acuerdo en la disciplina. O sea, una vez que tú entiendes los límites, eres clara, tanto para tu trabajo como para tu familia y contigo misma, ¿no? Que no es que no sé, comienzas a cocinar a las 10 mientras trabajas y te vas parando a la olla, vas a la compo la olla, y luego le estás echando sal al teclado, ¿no? Y era no, aquí no era, ¿no? Tal cual, sí me ha pasado, sí, se me ha pasado. Pero bien bacán. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos para terminar? ¿Sí? Ya. Bueno, realmente muchas gracias, ha sido una historia muy, muy bonita. En verdad es genial ver el camino que has recorrido, cómo has pasado de un lugar a otro y sobre todo, y creo que la parte más importante, cómo has encontrado como tu propio nicho, ¿no? Lo que te llama, este camino. Incluso por el hecho de decir, yo quiero ser física, no, pucha, en la física no hay, tal vez sea esto, no, eso tampoco era. Pero igual seguir en ese camino y viendo estos, como, no sé, estos chispazos de luz, ¿no? Es como que será allá, será aquí, será allá, y hasta que ya encontraste no solamente lo que te gustaba o lo que más te apasionaba, sino además en una empresa que te permitía hacerlo con tu hija estando acá en otro país y que justamente siguió ayudando a crecer, ¿no? Entonces, realmente muchas gracias y no sé si quieras decir como algunas últimas 5 cosas, 5 tips en general, o tus 5 mejores aprendizajes y ya con eso terminaríamos. Sí, a ver, 5 tips que pudiera dar. Bueno, yo ahorita que he estado en este año cambiando muchas cosas, me he dado cuenta de que no hay que tenerle miedo a los cambios, ¿no? Yo creo que uno tiene que confiar bastante en sus capacidades para decir, puedo probar otras cosas, puedo tratar de hacer otras cosas, ¿no? Y eso es lo que precisamente después nos va llevando a experiencias nuevas, a conocer gente nueva, a entrar en entornos súper interesantes que nos hagan crecer, que nos reten. Y pues viene con esas decisiones de no tenerle miedo al cambio. Para mí el cambio hasta hace unos años era algo difícil. Tenía mucho miedo de cambiar de trabajo, tenía mucho miedo, o sea, estaba muy aferrada a esta estabilidad. Y el año pasado renuncié y dije, bueno, voy a aprender otra cosa, me voy a poner a estudiar, voy a crear contenido, ¿no? O sea, voy a probar cosas nuevas y eso me empoderó en el sentido de que me hizo darme cuenta de que están mis capacidades allí, ¿no? Y que simplemente hay que confiar y hay que prepararse, ¿no? No es que solo confiar y no estudio nada y no hago nada, no, porque eso no sirve. Es como que confío, pero me preparo, estudio, investigo qué es lo que tengo que aprender para entrar en eso que quiero hacer.
Y eventualmente eso da frutos y eventualmente eso fue lo que pasó, por ejemplo, este año. Puse a estudiar más Python, que yo sabía como que lo básico, que voy a estudiar más Python, voy a estudiar un poco de inteligencia artificial, voy a prepararme y efectivamente las oportunidades llegan, están ahí y eso me ha quitado un poco el miedo, ¿no? a cambiar. Entonces, esa confianza, esa dedicación, la disciplina y definitivamente no tener miedo de decir, aquí no es, o sea, aquí ya no es. Si no te sientes bien en un lugar o en un trabajo o con algo, está bien cambiar y está bien decir, no, ¿sabes? ¿No? Y yo creo que eso es súper importante que las personas lo tengan en cuenta. Eso sí, sin trabajo y sin estudiar, o sea, sin trabajo propio y sin estudiar un montón y prepararse, no se logra. Yo creo que eso es súper importante que la gente lo sepa. Hay que ser disciplinados para dedicarle tiempo al aprendizaje que se requiere en estas profesiones, porque todo evoluciona, todo cambia y nosotros nos toca ese trabajo de seguir preparándonos y seguir preparándonos y pues súper importante que se tenga en cuenta que se le tiene que dedicar un montón a eso, pero es chévere cuando se logra también. Lo logré. Así que bueno, muchas gracias por invitarme al podcast, ha sido lindo poder conversar y compartir algo de mi experiencia y pues creo que tenemos pendiente un segundo podcast donde hoy sí puedo hablar un poco más ahora de mi otra etapa. Sí, de hecho, vamos a ir a la segunda parte de todas formas. Muchas gracias por los consejos, por la experiencia, definitivamente la disciplina y la constancia, ¿no? La disciplina para no detenerte, sino como seguir, es súper importante. Entonces, Maymar, muchas gracias igual a ustedes por participar. Vamos a tener una segunda parte ya igual mucho más, más técnica, sería muy interesante. Y ahorita en este momento como se me ocurre conseguir algún tipo de laboratorio y ver a Maymar construyendo algo. Pero bueno, acompáñenos igual en el siguiente capítulo y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Maymar. Chao.